información en vivo desde el hemiciclo principal de Palacio Legislativo, donde ya culminó la intervención de los parlamentarios frente a la interpelación al canciller César Landa, quien se le cuestiona por las posiciones del presidente Pedro Castillo respecto a la política exterior del país durante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Precisamente en estos instantes está haciendo uso de la palabra el canciller César Landa acerca del discurso del presidente que fue objeto de cuestionamiento. Vamos a escucharla. ¿No? Y la Comisión Interamericana dice que en los últimos años el Perú ha atravesado varias crisis políticas por diversos factores, ¿no? Y confirma que hay un constante enfrentamiento entre los poderes, ¿no? Y después analiza también las instituciones que dan lugar a esta confrontación, las acusaciones constitucionales, la vacancia presidencial, la disolución unilateral del Congreso, el riesgo a la institucionalidad democrática, básicamente, que ha sido presentado en el Consejo Permanente de la OEA, un documento que además dio lugar a que los estados y sus representantes plantearan, ¿no?, la preocupación que reían, pero también de la carta que presenta obviamente el presidente de la República activando la Carta Democrática y que ha generado entonces de alguna forma preocupación, por decir no lo menos, sino también que se ve que hay una crisis constitucional, una crisis política que viene afectando la institucionalidad y la gobernabilidad democrática, ¿no? Y que si no hubiera esta crisis seguramente podríamos resolver con mayor ejecutividad, con mayor resultados, ¿no?, los grandes desafíos que se presenta actualmente en nuestro país post-pandemia y con la escasez después de la guerra, ¿no?, que acontece la escasez de fertilizantes, de urea o de granos, ¿no? Entonces, lo que el gobierno peruano, con un espíritu democrático y respeto al derecho internacional y a la soberanía, solicita la aplicación de la Carta Democrática con el objeto de obtener una finalidad que es propia de ella, que es llegar a soluciones negociadas, conversadas, propias, ¿no?, de la aplicación de la Carta, ¿no? El objetivo es lograr un acuerdo nacional con el gobierno oposición y otras instituciones que aseguren la gobernabilidad democrática del país, ¿no? Porque continuar en esta situación creo que no le hace nada bien, y no hablemos ya simplemente del poder legislativo, ejecutivo, sino de la nación, ¿no? Ahora, cabe indicar que la aplicación de la Carta Democrática no cuenta con capacidad para modificar ningún curso de los procedimientos contemplados en el marco constitucional peruano, ¿no?, ni los procesos de control y contrapeso entre los poderes del Estado, ¿no? De ahí que no hay ninguna instrumentalización, ¿no? De igual forma, no tiene la potestad de resolver recursos legales presentados internamente como procesos judiciales o constitucionales en curso, ¿no? De ahí que la vocación de aplicar y solicitar, en primer lugar, es que hay una preocupación legítima al punto que ha habido un consenso de los estados, ¿no? Y miren ustedes que los estados todos están de acuerdo por aclamación de que hay un tema con diferentes grados de perspectiva, diferentes pluralidades de los países, que no todos son de un solo color, ¿no? Por eso es que resulta algo llamativo, algo que expresa que hay un tema que está aconteciendo en nuestro país, al punto que todos los estados, desde Canadá, ¿no?, hasta Chile, Brasil, Estados Unidos, etcétera, y todo Centroamérica, han expresado que conviene que se dialogue, porque esa es la finalidad, ¿no?, precisamente para encontrar una solución. Entonces, lo que busca la Carta es un esfuerzo genuino de apertura al diálogo y con buena disposición para hacer concesiones recíprocas y para buscar una solución. Hay un elemento básico, ¿no? Yo acepto tus reglas si tú aceptas las mías, ¿no? Es decir, el reconocimiento mutuo para poder dialogar. Y eso significa entonces que se permitirá así generar un ambiente propicio para renovar o establecer un consenso en favor de las mayorías, siendo que se trata de un mecanismo efectivo para la prevención de crisis políticas, brindando herramientas que generen diálogos nacionales con todos los actores políticos y sociales que permitan una gobernabilidad democrática, ¿no? Desde esa perspectiva, entonces, este documento, ¿no?, que se ha presentado por el presidente y el suscrito a la OEA, tiene ese propósito fundamental para lograr canalizar el diálogo.
Ahora bien, y saludo en este caso también el oficio 143-2022-2023 ADP/PCR del 20 de octubre de 2022 que dirige el señor presidente del Congreso de la República, José Daniel William Zapata, al señor Jean-Martin Willem Schalwyck, presidente del Consejo Permanente de Relaciones de Estados Americanos, porque al final plantea la amplia disposición del Congreso para sostener un diálogo con la eventual misión que este Consejo envía al Perú, lo que además debe mantener entrevistas con representantes de otros poderes del Estado peruano, así como los organismos constitucionales autónomos, líderes de partidos políticos, medios de prensa y agrupaciones de la sociedad civil, con el fin de tener un panorama más completo de la crisis por la que está pasando el Perú y corroborar que se está actuando dentro del marco constitucional y recopilar información sobre la evidencia que sustenta las acusaciones contra el presidente Pedro Castillo. Entonces, es importante. Presidente del Congreso. Bien, Catiuska y Pedro, así es lo que indicaba el canciller César Landa, es que la Carta Democrática que se ha presentado busca consensos al diálogo entre poderes del Estado, asimismo establecerlo a favor de la población, es decir, tiene el propósito de buscar el diálogo. Ahora, durante la intervención de los parlamentarios, para algunas bancadas, la situación del canciller podría complicarse tras su interpelación, luego del mensaje de la Nación que ofreció el jefe de Estado la noche del miércoles y el pedido del gobierno a la Organización de Estados Americanos. Asimismo, comentarles, compañeros, que el congresista Jorge Montoya anunció que se va a presentar una moción de censura frente a las respuestas del ministro César Landa. Nosotros vamos a continuar expectantes ante cualquier movimiento desde el hemiciclo de Palacio Legislativo. Informó Jalo Chávez para los 95.5 en Lima, exitosa la voz de los que nos vienen.